Bienvenidos a Crónicas de un Católico Perplejo. Estamos a viernes 23 de abril. Espero que todos tengan un excelente día. Y bueno, como pudieron haber visto algunos el día de ayer, jueves 22 de abril, subí un video hablando de pues el tema que todo el mundo, porque todo el mundo estamos pasando hoy en día, ¿no? Que ya ni lo puedo mencionar, no lo quiero mencionar. Pero ese video me lo bajaron. Está disponible el audio como quiera en formato de audio solamente, no en formato de video, pero no pasa nada, ¿verdad? Lo que me intrigaba antes del día de ayer era que si mi canal, por ser un canal chico, no iba a sufrir la censura, porque pues sencillamente es un canal diminuto, no es un canal muy chico, con una audiencia sumamente baja, que no me importa, claro, o sea, yo esto lo hago porque lo disfruto, me encanta hablar con gente que escucha el programa, se terminan haciendo amigos y todo eso me encanta, la verdad, de todo esto. Y lo hago por hobby, ¿verdad? Por hobby para hablar de temas de los que en verdad no hay ni, al parecer ni una audiencia, pero no hay ni siquiera gente que esté hablando de los temas de los que estamos hablando en este programa. Entonces por eso hablo de los temas de los que hablo, pero bueno, a final de cuentas nos quitaron el video de YouTube. Está disponible aún en plataformas de solamente audio, ¿verdad? En Apple Podcasts, en Spotify. Está disponible el programa, la verdad se lo recomiendo porque junto estadísticas del tema, ¿verdad? De este último año y pico. Y pues hablo de ese tema, ¿no? Y hablo de las inconsistencias con los programas que han estado utilizando y publicando últimamente, esos últimos meses, y con los números, con las estadísticas que nos están siguiendo, con las que nos están tratando de engañar aún hoy en día. Pero bueno, hoy vamos a tocar un tema distinto. Creo que con este programa no debo de tener ningún problema, y si llegara al grabar estar teniendo problemas, bueno, pues sencillamente cambio la palabra que se necesite para ya no tener problemas. Y YouTube me dijo, por ser tu primera vez, no te suspendemos, solamente me quitaron el video, pero como les digo, el programa sigue estando disponible en plataformas de audio, Apple Podcasts, Spotify, en prácticamente cualquier lugar en el que escuche sus podcasts. Está disponible el programa, se los recomiendo, no solamente porque yo lo hice, sino porque si buscan programación en español de estos temas, no la van a encontrar. No la van a encontrar. ¿Y por qué? Bueno, pues es otro tema, ¿no? Ese es otro tema diferente al del día de hoy. Pero bueno, ya el día de hoy nos vamos a entrando en el tema que es el corporativismo y los obreros y cómo se confronta con el socialismo. Y va a ser las enseñanzas de este episodio van a ser de acuerdo a Monseñor Marcel Lefebvre, que también tenemos, está en progreso, ¿verdad? La serie también en este canal, la serie sobre de quién era Monseñor Marcel Lefebvre. Pero él escribe acerca del corporativismo y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que sin más demora, comenzamos con la lectura de este texto de Monseñor Marcel Lefebvre acerca del corporativismo. El texto que les tengo a continuación viene obviamente en su totalidad en el libro de Monseñor Marcel Lefebvre titulado Contra las herejías. Y es prácticamente una compilación de diferentes conferencias, de diferentes enseñanzas que dio Monseñor Marcel Lefebvre a través de su trayectoria. Y bueno, como yo tengo entendido, ese libro solamente está disponible en inglés, que la versión que yo tengo está en inglés, entonces esta es una traducción. Ya si alguien sabe dónde se pueden encontrar estos textos en español, pues sería muy interesante, ¿no? Porque por decir, Angelus Press, que son los que imprimen, los que venden el misal tradicional que yo tengo en español, también publican estos libros, pero los publican como que la demanda en español sencillamente no está ahí para justificar pues la decisión de negocios, ¿verdad? De imprimir estos libros, que se entiende. Y es por eso que, bueno, quiero dedicar el programa de hoy para enseñarles un poco de lo que escribe acerca del corporativismo Monseñor Marcel Lefebvre. Y sin más demora, ahora sí, comenzamos. Nos dice: los papas a menudo han señalado los beneficios que se obtuvieron de los gremios o corporaciones, que eran asociados de trabajadores cristianos animadas por el espíritu de la religión, el espíritu de la fe, y que unía a los gerentes y trabajadores en el amor a su oficio o en el comercio y en la búsqueda de la mayor perfección de su trabajo y en un reparto más equitativo de las ganancias y los bienes entre ellos. Las corporaciones se agruparon por oficio. Cada corporación tenía su propio santo patrón y sus días festivos. Los gerentes y trabajadores también estaban unidos por una fe común. Y esto fomentó un clima de paz, así como de caridad y justicia, mientras que hoy en día los sindicatos son instrumentos políticos, verdaderas armas de combate
hechas para agravar las luchas entre clases y dividir a los trabajadores y directivos, en lugar de permitirles trabajar juntos. Los sindicatos son el reflejo de las facciones políticas y los instrumentos de los partidos. Sindicatos comunistas, sindicatos socialistas, sindicatos cristianos, etc. Debido a esto, su propósito no es la mejora y perfección de su trabajo, y sin embargo, tanto los trabajadores como los gerentes tienen interés en la vitalidad de su empresa. Por tanto, la cooperación de trabajadores y directivos es fundamental para la supervivencia de su propio sustento y profesión. Pero hoy en día los sindicatos formulan demandas tan exorbitantes que condenan a las empresas al fracaso. Esta es la causa del fracaso de una serie de pequeñas empresas que simplemente no pueden satisfacer las demandas cada vez mayores, ya sea del Estado o de los sindicatos. Se ve la concentración de trabajadores en enormes complejos industriales donde son como una masa. El contacto humano ya no existe como existía en las empresas más pequeñas, que eran más naturales, porque estaban ubicadas en los pueblos, mientras que ahora miles de trabajadores se han concentrado en enormes fábricas en las ciudades industriales. Este es uno de los vestigios del socialismo, y todo esto está en manos de las corporaciones financieras multinacionales y de los grandes bancos que están ellos mismos, en última instancia, en manos de la masonería. Siempre volvemos al tema, todo está en sus manos, todo. Los papas siempre han favorecido la restauración o continuación de los gremios, y es necesario intentar comprender lo que esto conlleva. Es útil leer el mundo que se escribió a finales del siglo pasado, hacia 1870, y especialmente aquellos que narran los esfuerzos de los círculos obreros de Albert de Mun y otros, como los escritos de René de la Tour de Alfiler. Entendieron muy bien lo que buscaba la Iglesia. A la Iglesia se le ha reprochado haber perdido de vista a los obreros y haberse interesado lo suficiente en ellos en el último siglo. Esta acusación es completamente falsa e injusta. Fue la élite católica la que lideró la lucha para restablecer un orden social cristiano y mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿Quién destruyó los gremios? Fue la Revolución. Porque esas organizaciones defendieron la religión incluso cuando crearon condiciones favorables para el ejercicio de los oficios, y así ayudaron a cristianizar el país. Entonces la revolución destruyó este edificio para reducir a todos los hombres al mismo nivel, para crear una sola masa de trabajadores sin la antigua jerarquía y organización que había existido dentro de las corporaciones. El resultado fue que los trabajadores se encontraron indefensos ante los patrones liberales. Por supuesto que fueron explotados. Poco a poco, los propietarios y gerentes cristianos intentaron restablecer las corporaciones, pero la masonería reaccionó para evitarlo y el socialismo, que ya había ganado una enorme influencia, creó sindicatos de trabajadores politizados. Y ahora los socialistas se hacen pasar por el salvador de la clase trabajadora, lo cual es completamente falso. Los trabajadores fueron empujados a una lucha continua contra sus empleadores y al mismo tiempo los sindicatos les inculcaron el espíritu de envidia que es absolutamente contrario a la virtud de la templanza. Fueron empujados a buscar únicamente el disfrute de los bienes de este mundo, para obtener una parte cada vez mayor de los bienes, los beneficios de la sociedad de consumo. Esto es absolutamente contrario al espíritu cristiano, no más límites, no más moderación. Los socialistas y comunistas han sido bastante hábiles en sacar provecho de la situación creada para atraer al mayor número posible a esta lucha permanente, que está en conformidad con la teoría marxista de la dialéctica, que afirma que el progreso solo puede venir de la guerra de clases. Una de la oposición de ciudadano a ciudadano y de ciudadanos a gobierno. Donde quiera que tenga la oportunidad de provocar estos enfrentamientos, lo hacen. Pero solo actúan de esta manera en las sociedades cristianas que desean destruir. ¿Se practica la misma dialéctica en los condados comunistas? Por supuesto, ahora. Uno solo tiene que observar las dificultades que encuentran los trabajadores cuando desean organizarse en un sindicato que no esté en manos del Partido Comunista. El comunismo no puede permitir que la libertad reine libremente. En la Unión Soviética no hay huelgas, o de lo contrario son reprimidas rápida y severamente.
La lucha de clases ya no es posible, porque solo el gobierno y los trabajadores permanecen en escena. No hay problemas. Los trabajadores solo tienen que trabajar y el gobierno tomar el dinero y pagarles una miseria para vivir. Eso es todo. Los papas han enseñado lo que requieren en varias encíclicas muy bien desarrolladas. Por ejemplo, Rerum Novarum de León XIII. Hay otras encíclicas sobre las cuestiones sociales y sobre los beneficios que se derivan de los gremios. No hay que dudar en consultarlos para tener un punto de comparación con la situación actual y poder comprenderla. Es interesante que los suizos hayan mantenido este espíritu de corporativismo. En 1927 o 1928 celebraron un acuerdo entre propietarios y trabajadores declarando ilegales las huelgas. Por eso no hay huelgas en Suiza. Al mismo tiempo establecieron juntas o consejos para que en cuanto surge el problema, jefes, trabajadores y representantes de la Junta Económica del país se reúnan para estudiar y resolver el desacuerdo, ver si es posible aumentar los salarios y finalmente concluir un acuerdo. Pero el trabajo continúa porque detener el trabajo pone en peligro a la empresa, porque si una huelga dura un cierto periodo de tiempo, los competidores se benefician de la situación para atraer a los clientes de una empresa paralizada por una huelga. Es absurdo que los trabajadores, actuando de esa manera, maten precisamente aquello por lo que viven. Desde este punto de vista, Suiza es realmente un modelo. Es el único país de Europa donde la huelga es ilegal. Cuando esto se relata en otros países, la gente responde con incredulidad. No pueden creer que quede un país donde las huelgas estén prohibidas. Sin embargo, Suiza tiene uno de los niveles de vida más altos. Esto es normal. Y bueno, así termina el pasaje que les iba a leer el día de hoy. No sé cuál sea la situación actual de la Organización de Suiza, porque recuerden, eso fue escrito hace más de 50 años. Pero aquí nos habla de un país que mantuvo el corporativismo y nos dice que tuvo uno de los mejores niveles de vida en esos tiempos. Y bueno, claro que es normal. ¿Por qué? Porque los países europeos hicieron en sus tiempos era evangelizar. Y cuando evangelizaban terrenos, lo que se implementaba era tal vez sin tener el nombre, pero la organización social de la época medieval era el corporativismo, lo que ahora conocemos como corporativismo, para ellos sencillamente era una sociedad cristiana, una sociedad católica, que fue lo que implementaron en el Nuevo Mundo. Y ya llegaron las revoluciones y se perdió toda esa tradición americana, me refiero al continente de América, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, especialmente en México, siendo la Nueva España, ¿verdad? Se pierde esa tradición del corporativismo. Por diferentes razones, bueno, entra la Revolución Francesa, que toma control de Francia, control de España, se independiza México. Estados Unidos, pues medio involucrado con todo eso, empieza a infiltrar la masonería americana en México para desestabilizar a la población mexicana y que México no se termine estableciendo como un país católico, porque quedemos en México. Hubo revolución tras revolución, tras revolución, tras revolución, pura guerra, casi toda la época de los 1800, ¿verdad? ¿Y cuál fue el enemigo del corporativismo, de la verdadera organización social católica en esos tiempos? Fue la masonería. Y bueno, en otro punto de este libro también comenta Monseñor Lefebvre que, claro, el comunismo pues es lo peor que se puede imaginar, ¿verdad? Pero el liberalismo que tenemos en Occidente es sumamente dañino para la sociedad, porque en el comunismo, mínimo los devotos fieles católicos entienden que, bueno, tenemos miseria en nuestro país, tenemos hambre, pero a través de esa miseria que sufren, pueden llegar a entender que no estamos hechos para este mundo, mientras en Occidente, con tanto materialismo que existe, con tanta prosperidad económica en muchas partes, no en todas partes, pero en muchas partes, llegamos a perder de vista que nuestro verdadero hogar no es aquí, sino en el cielo. Y bueno, claro que no significa que el liberalismo sea peor que el comunismo. Ambos van de la mano. El capitalismo y el comunismo van de la mano siempre. Pero hay diferentes maneras en las que atacan a las almas. El comunismo ataca al cuerpo y al alma. El liberalismo tal vez no ataque al cuerpo, pero va a atacar tu alma. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que le tengamos miedo al que puede matar al alma, no al que pueda matar al cuerpo, porque el cuerpo se va. Y claro, lo vamos a recibir ya glorificado, si es que llegamos al cielo, ¿verdad?
al final de los tiempos, pero entendemos que este no es nuestro hogar. Mientras en el capitalismo valoramos el materialismo, en el comunismo se van completamente en contra de la religión, y acá, bueno, lo que estamos viendo, por decir, en México, no vemos un partido de derecha, todos los partidos son iguales, ¿verdad? Igualmente en Estados Unidos, prácticamente son lo mismo. El Partido Demócrata, el Partido Republicano, como les he mencionado en otros episodios, si leen las plataformas del PAN, de Morena, de PRI, son prácticamente iguales. Lo único que se pudiera decir es que la de Morena es un poco más marxista, pero todos son humanistas, todos quieren el Estado laico, que va en contra de la esencia del católico. Al católico le debería de ser repulsivo el Estado laico, así de sencillo. Y es lo que nos enseña Monseñor Marcel Lefebvre, porque él está hablando en contra de los errores de su tiempo, que son los errores que ya vemos completamente realizados hoy en día, no solamente en la sociedad civil, pero también en la iglesia, y es por eso que es muy difícil avanzar, ¿verdad? Pero bueno, así llegamos al final del capítulo del día de hoy. Espero que tengan un excelente día, y bueno, por favor, si les gustó, compártanlo, pónganle like. Coméntenme qué opinan de este texto que les acabo de leer, qué opinan del corporativismo, ¿verdad? Porque hay que aprender más, pero pues se va empezando por diferentes partes. Hay que empezar a aprender, y ya que vayamos empezando aprendiendo, ir leyendo más, ir aprendiendo más, porque se tienen que restaurar este sistema de organización, que sencillamente es el sistema de organización católico, ¿verdad? Dejando de lado el nombre del corporativismo, es el sistema de organización católico, que el católico tiene que estar impulsando, que el católico tiene la obligación de impulsar, porque no se crean la mentira de que el católico es nada más acá la iglesia, y bueno, ve a misa el domingo, sal y ya no seas católico. No, la misa debe de ser el centro, no solamente de nuestras vidas y de nuestros corazones, pero de la vida de la vida de la sociedad civil, ¿verdad? Y como les he mencionado en otros episodios, no podemos decir que Cristo reina en nuestro corazón si no reina también en nuestras sociedades, ¿verdad? Y bueno, así los dejo el día de hoy. Espero que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Y como siempre, viva Cristo Rey y Ave María.